Buenos días, profesor. Hoy vamos a exponer sobre el lenguaje. Bueno, Piaget nos comenta que toda acción cognitiva, incluido el lenguaje, es una construcción progresiva a partir de formas evolutivas de embriogénesis biológica hasta el procesamiento científico contemporáneo. Piaget entiende que el lenguaje es socialmente transmitido por educación. Y él nos dice que el lenguaje va a ser una función simbólica que el niño va a desarrollar desde los 2 años y que va a dar paso a conductas sensoriomotrices que ayudarán al niño a llegar a un nivel de representación o pensamiento. Un ejemplo puede ser la imitación de gestos. Ahora bien, lenguaje y pensamiento. El lenguaje es una comunicación compleja que relaciona sistemáticamente símbolos cuyo significado, al combinarse mediante reglas, ofrecen una diversidad de información. Por otra parte, el pensamiento es un sentido psicológico, es una actividad mental asociada con el procesamiento de la información. Bueno, aquí es importante retomar que el lenguaje humano es el instrumento clave para el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. Ambos procesos cognitivos van de la mano. Y ya que los seres humanos recibimos información del exterior y en primer lugar vamos a obtenerlo mediante una imagen. Después va a ser una palabra, que es donde ya le estamos dando un símbolo a un objeto. Y después se va a volver un concepto que va a tener un valor universal, para posteriormente llegar a ser una regla que se refiere a la gramática y el cómo en una oración se relacionan distintos conceptos. Bien, otro concepto que nos ofrece Vygotsky sobre el lenguaje es que es previo, por lo que este desarrollado va de lo social a lo individual. El desarrollo del pensamiento está determinado por el lenguaje, es decir, por las herramientas lingüísticas del pensamiento y la experiencia sociocultural del niño. Aquí podemos ver que difiere de Piaget en cuanto al carácter del lenguaje en relación al desarrollo intelectual, ya que para Vygotsky el crecimiento intelectual del niño depende del dominio de los medios sociales del pensamiento, es decir, depende del lenguaje. Vygotsky también nos comentó que el pensamiento surge cuando el niño representa un objeto en su conciencia. Bueno, ahora otros conceptos que van a generar el lenguaje son los tipos de lenguaje que van a ser la lengua, el habla, el idioma y el dialecto. La lengua es el sistema de signos empleados por una comunidad lingüística según los asentamientos humanos. Y esta puede variar. En México hay 68 lenguas indígenas y cabe destacar que para que una lengua siga vigente debe de tener al menos 1000 hablantes. El habla es el acto comunicativo y se adquiere según las condiciones étnicas de la comunidad lingüística donde nos desenvolvamos. El idioma va a tener una diferencia en cuanto a la lengua por el mayor número de hablantes. Esto sucede gracias a diversos factores que van a englobar a mayor cantidad de personas, llámese históricos, geográficos, culturales y económicos. Y por último, el dialéctico. El dialéctico es una variación lingüística ocurrida tanto en la lengua como en el idioma, y esto sucede dentro de un mismo territorio. Es decir, en diversas regiones se puede cambiar la pronunciación y el significado de ciertas palabras. Bueno, en el tema de tipos de lenguaje, tenemos que son artificiales porque son creados por el hombre
y están dirigidos a ciertas necesidades. Tenemos al tipo de lenguaje acústico, que está relacionado con la producción y recepción del sonido. En este, la unidad mínima del lenguaje va a ser el fonema. Este fonema va a ser un sonido. Puede ser una nota musical o bien puede ser el sonido de una vocal. Ahora, en cuanto al lenguaje químico, vamos a ver que consta de aquellos términos que explican la estructura y cambios de la materia. Incluye nombres, conceptos y símbolos de los elementos. Los niveles de abstracción complejos del lenguaje químico son 4. El primero es el simbólico y representa sustancias mediante símbolos, fórmulas y ecuaciones. El segundo es el relacional y se refiere al vocabulario sobre compuestos químicos. El tercero es el modélico y aquí vamos a hablar sobre leyes, modelos y teorías. En cuanto al cuarto, va a representar el nivel epistemológico y representa el lenguaje que se va a utilizar para la discusión epistemológica de la química. En cuanto al tipo de comunicación visual, podemos ver que es de gran importancia, ya que gracias a este podemos utilizar la lengua de señas, que es utilizada por personas con discapacidad auditiva. Otro tipo de comunicación es el telegráfico. Este va a producir impulsos eléctricos de duración breve o larga. Si es una duración breve, va a arrojar un punto y si es una duración larga, una rayita. Esto, traducido al código Morse, nos va a dar un mensaje. Ahora, hablando del lenguaje táctil, tenemos aquí dos ejemplos, el código braille y el alfabeto dactológico. El código braille lo usan personas con discapacidad visual y gracias al tacto y a los relieves logran leer. Ahora, el alfabeto dactológico lo usan personas que tienen discapacidad visual y auditiva y hacen signos en la palma de la mano. Bueno, en cuanto a naturaleza y componentes del lenguaje, tenemos a Ferdinand de Saussure, que fue un lingüista suizo y que nos dio un aporte muy importante, que es el signo lingüístico. Él dice que está compuesto por un concepto y por una imagen acústica. Bueno, a modo de explicarlo, el significante va a ser un producto de una cadena de fonemas, es decir, una palabra. Por ejemplo, yo voy a decir perro y el significado que le daremos va a ser una imagen dentro de nuestro pensamiento y entonces estaremos evocando un concepto. Bueno, cabe destacar que Saussure también nos habla sobre dos relaciones, la relación sintagmática y la relación paradigma. La sintagmática se refiere a organizar nuestra oración en torno al sustantivo, adverbio, preposición, verbo o adjetivo. Y el paradigma se refiere a la relación de sentido por su cercanía en cuanto al significado de los conceptos. Ahora bien, vamos a ver los componentes del lenguaje. La sintaxis es el conjunto de reglas que se establecen para hablar y escribir, logrando así crear oraciones coherentes y comprensibles. La morfosintaxis estudia la forma o tipo de palabras, sustantivos, verbos, adjetivos, etc. Y la pragmática va a ser la parte de la lingüística que centra su estudio en la relación existente entre la lengua, los hablantes y las situaciones en las que se produce la comunicación. La semántica nos habla sobre el significado de las unidades lingüísticas, es decir, las palabras y sus combinaciones.
nos comenta que hay dos significados, el significado denotativo y el connotativo. El denotativo es meramente objetivo y el connotativo tiene un tinte subjetivo. Ahora bien, vamos a hablar sobre la lengua de señas. En México, en 1867, Benito Juárez fundó la primera escuela para sordos. Bueno, en México se calcula que aproximadamente hoy 300,000 personas utilizan esta lengua de señas para comunicarse. Por tanto, es importante recalcar algunos aspectos que hace falta mejorar en el país. Dicho sea que hay muy pocos profesionales especializados en la materia, hace falta espacios donde las personas que usen esta lengua de señas puedan interactuar. En tercer lugar, hay un estigma sobre la lengua de señas que limita el desarrollo de las personas. Y en cuarto lugar, el uso de modismos o términos que se inventan a nivel personal, que solo va a entender la persona y tal vez los que estén a su alrededor. Para todo esto, es importante adaptar las formas de comunicación, logrando que este lenguaje de señas sea más universal, para que para estas personas sea más fácil comunicarse y por tanto adquirir conocimientos. Pues para finalizar, mi conclusión, uno, es que para tener una comunicación efectiva es indispensable seguir las reglas en cuanto a la organización de las palabras que empleamos. Por tal motivo, es fundamental respetar las reglas de la sintaxis, ya que gracias a ellas lograremos establecer una comunicación efectiva y coherente. Y así lograremos entender que la sintaxis se encarga de la organización a nivel general de la oración, pero por otra parte, dentro de esta se lleva a cabo la morfosintaxis, ya que estudia la función de los sintagmas dentro de la oración, así como la forma de las palabras que la componen. Y en mi conclusión número 2, es que hablando de la pragmática, podemos ver cómo es que esta parte de la lingüística se encarga de estudiar todas las relaciones que se dan durante el proceso cognoscitivo superior del lenguaje, estudiando así la función expresiva como apelativa, el mensaje, el código y hasta la situación que engloba este estructurado proceso. Esto con el fin de interpretar las distintas funciones del lenguaje, llámese expresiva, poética, referencial, por mencionar algunas. Otra parte fundamental del lenguaje es la semántica, ya que dicha disciplina estudia el significado que atribuimos a cada palabra, dándole un significado denotativo o bien connotativo. A modo de reflexión personal, es importante recalcar que como profesionales de la salud mental es necesario conocer los procesos cognitivos superiores para distinguirnos así como seres humanos. Y claro, dicho sea de paso, poder ayudar a la sociedad. Por tal razón, el lenguaje es un tema primordial a la hora de vivir nuestro día a día. Y no solo eso, también es nuestra principal herramienta para seguir creciendo en todos los ámbitos, desde el social hasta el científico. De ahí la necesidad de crear lenguas artificiales en pro de avanzar y apoyar a la inclusión de las personas con alguna discapacidad.